Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones. Hoy hablaremos sobre las funciones sacerdotales del creyente y la obra del Espíritu Santo. Las funciones sacerdotales del creyente son terrenales en su naturaleza. La oración, el ayuno, las intercesiones, la obra de caridad, la adoración, la alabanza, la enseñanza de la voluntad de Dios. Estas son funciones sacerdotales dadas por Dios a su pueblo por medio del Espíritu Santo, pero también se comparten con el pueblo levita. Las funciones de reinado serán en el milenio o el tiempo milenial, donde el creyente juntamente con Jesús reinará y se transmitirá o traspasará este reino milenial entre el estado eterno. Reinarán junto con Jesús, Daniel 2:44 al 45, Daniel 7:26. ¿Es un error pensar que el Espíritu Santo no estará durante el tiempo de la tribulación? Si la profecía es dada por el Espíritu Santo y la unción de Dios es impartida por el Espíritu Santo, entonces podemos decir de que hay cierto tipo de actividad por parte del Espíritu Santo en los últimos días, aún durante el tiempo de la tribulación. Es por medio del Espíritu Santo que estos dos profetas se levantarán en el tiempo de la tribulación. Apocalipsis 11, versículo 1 al 14. Y profetizarán al pueblo de Dios. Veremos a dos profetas profetizando y otros testificando de Cristo hasta sus muertes. Apocalipsis 20, versículo 4. El estado eterno del creyente y del Espíritu Santo traspasará, irá mucho más allá de lo visible y lo palpable. A pesar de que no tenemos mucha información en la Escritura acerca del estado eterno, tenemos una vislumbre de lo que será. Dice que Dios estará en medio de su pueblo. Él será el sol y Jesucristo también estará en medio de su pueblo y también será lumbrera. No habrá necesidad ni de sol ni de luna. Y Dios mismo habitará, morará con su pueblo en los cielos nuevos y tierra nueva. Hay un anunciamiento inicial en el bautismo con el Espíritu Santo y su cumplimiento. Y hoy veremos cómo en estas tres el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne es anunciado por los discípulos. El Espíritu Santo, después del arrepentimiento, por esto el bautismo en las aguas precede el bautismo en el Espíritu Santo. Tiene que haber un arrepentimiento antes de que el Espíritu Santo descienda sobre la persona, y en el caso de Joel 2:15 era la condición número 1 para que Dios derramase de sus espíritus sobre toda carne. El nuevo nacimiento es el resultado del arrepentimiento, que es distinto al bautismo del Espíritu Santo. Es la morada del Espíritu Santo, lo mismo que el bautismo del Espíritu Santo. Jesús promete el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Juan el Bautista bautizó a las personas en el agua para simbolizar el arrepentimiento y volverse a Dios. Para el perdón de los pecados, dice la palabra. Predijo a alguien más grande que él: te bautizará con el Espíritu Santo. Mateo 3, versículo 11. El mensaje de Juan y el bautismo que hacía a las gentes en las aguas era un bautismo que es una representación del arrepentimiento de la persona bautizada, retornando a los preceptos de Dios de la Biblia. Jesús el Señor no desestimó el bautismo en las aguas. Es más, lo hace una ordenanza para sus discípulos. Mateo 28, versículo 11 al 20. Y Jesús se acercó y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Los que iban a bautizar eran los discípulos. Todas las personas que deseasen ser bautizadas sin tomar en cuenta su descendencia. Pero el Señor mismo
seguiría bautizando con el Espíritu Santo después de su muerte y resurrección. Tal como Juan el Bautista bautizaba con agua, el Señor o los discípulos del Señor también bautizaban inicialmente con agua, porque todavía no era el tiempo del derramamiento del Espíritu Santo. Estaba y es en la potestad del Padre. Juan el Bautista lo profetizaba. Los discípulos y hasta el mismo Señor fueron bautizados en las aguas por Juan el Bautista. Marcos 1, 4, Lucas 3, 21 al 22, Juan 1, 35 al 42. Es muy importante que todo creyente desee y se bautice en las aguas, porque es un bautismo para arrepentimiento y señal de arrepentimiento ante los testigos. Mateo 3, versículo 13 al 17. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Versículo 14, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Por qué? Porque él era el que iba a bautizar con el Espíritu Santo. Él lo sabía, Juan el Bautista. Pero dice aquí, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí claramente está establecido que el Señor Jesús, para cumplir con Ezequiel capítulo 36, versículo 26, Isaías 44, 3, donde Yahweh promete derramar agua sobre la tierra seca y ríos sobre la tierra árida para que surja fruto. Curiosamente, en Ezequiel 36, 26, el que promete estas cosas es el rey de Israel, Jehová de los ejércitos, el primero y el último, el redentor. Compárese con Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Jesús reconoce que había una palabra que cumplir. Aunque hubo muchos otros bautizados por Juan antes de Jesús, él se bautiza para cumplir la palabra dada a los hombres. Por él mismo, desde Ezequiel, de aquí la expresión deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Este hecho del bautismo de Jesús no fue por necesidad de santificación o de arrepentimiento o de perdón como todos los hombres que se bautizan tienen necesidad. Porque tanto él como Juan el Bautista ya habían sido santificados, bautizados con el Espíritu Santo desde el nacimiento, del vientre de su madre. Pero más bien es un acto de obediencia a lo que Jesús refiere como justicia, dikaiosimi. Justicia es la adherencia a aquello que es obligatorio. La voluntad del Padre es obligatoria. De acuerdo a cierta norma, leyes del reino celestial. Por ejemplo, una norma moral, aunque no siempre, el hombre es justificado no por sus obras, sino más bien por hacer la voluntad del Padre. Esto es importante porque es la esencia del bautismo en las aguas, arrepentimiento. El que iba alejándose de Dios, ahora se acerca a Dios. Esto es lo que significa arrepentimiento. Ahora busca a Dios, ahora quiere de Dios, ahora tiene sed de Dios, ahora quiere más de Dios. Pero concerniente al otro bautismo, que es con el Espíritu Santo, Juan el Bautista se declara insuficiente para lograr esto. Yo no estoy autorizado
para bautizar con el Espíritu Santo. Hay uno que es más grande que yo, dice él, que él sí bautizará con el Espíritu Santo. Este último bautismo con el Espíritu Santo tendría que ser hecho por Dios mismo, Yahweh de los ejércitos. El bautismo con el Espíritu Santo cambiaría el corazón del hombre. Ezequiel 36:26 dice: os daré nuevo corazón y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, a los que pongáis por obra. Para crear cambios permanentes en las vidas de los hombres, se necesita de un nuevo corazón que viene como resultado de la morada de Dios por medio de su Espíritu en nosotros, volviéndonos uno en Él, Padre y el Hijo. Además de que este bautismo era de los cielos. Mateo 21, versículo 25. El bautismo en las aguas era mandado por Dios, hecho por los hombres, pero el bautismo con el Espíritu Santo es voluntad de Dios y hecho por Dios mismo. Jesús mismo les advierte que no se movieran de Jerusalén hasta que fuesen bautizados por el Espíritu Santo. Muy importante, porque después de que Jesús se fuese al Padre, había la posibilidad de que ellos se fuesen a sus lugares donde vinieron. Pero el Espíritu Santo es el que ivana, el que pone la goma a todo lo que Jesús dijo y queda entonces pegado, impregnado. Pero necesitaban todavía el bautismo del Espíritu Santo para que esto se concretizara. Bautizado por el Espíritu Santo, esto es aparte del bautismo en las aguas que ya ellos habían sido y hacían a otros. Bautizaban a muchos otros, dice la palabra. Juan 4, versículo 1 al 3. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Piensen esto. Juan el Bautista, que era considerado como un gran profeta, porque traía a la mente de la persona en el tiempo de Juan el Bautista un mensaje que nadie hablaba, que era: arrepentidos y volveos a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Juan el Bautista era considerado en los cielos como un hombre grande y la gente le escuchaban y le creían. Jesús hace algo extraordinario con sus discípulos y les permite bautizar a las gentes bajo su autoridad, pues es también un bautismo del cielo. Lucas capítulo 7, versículo 28. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Y por profeta estamos diciendo de que, o la escritura dice que es un portavoz de Dios. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Por qué? Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan, porque querían ser grandes en los reinos de los cielos. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto a sí mismo, y no siendo bautizados por Juan. El bautismo en las aguas es importante, y todo aquel que pueda debe hacerlo para que se cumpla toda justicia. Jesús se bautizó, no teniendo necesidad de bautizarse. Bien lo dice Juan el Bautista: yo a la verdad os bautizo en agua, Mateo 3:11, para arrepentimiento. Pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, y su aventador, su trinche, está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego
que nunca se apagará. Tanto como el bautismo en las aguas, como el bautismo con el Espíritu Santo son importantes y ambos son declarados por Dios. Jesús, el Señor, hace hincapié de esto. Lucas 24, 48 al 49 dice así: y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Juan capítulo 15, versículo 26 al 27. Por cuanto venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Hechos capítulo 1, versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, por Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El Espíritu Santo prometido y su obra se vuelven más claras. Las declaraciones de Jesús sobre él, las declaraciones como ser testigo de estas cosas. El Espíritu Santo de verdad, él dará testimonio de mí. Empodera a los discípulos a dar testimonio de Jesús. El Espíritu Santo como promesa del Padre. Y es el Espíritu Santo como poder de lo alto para testificar con las evidencias de su presencia. La profecía del bautismo en el Espíritu Santo se cumplió de manera dramática en Hechos 2, cuando los 12 apóstoles fueron sorprendidos e investidos con el poder de Dios. Estaban llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar con otras lenguas como el Espíritu les daba. Uno de los apóstoles, Pedro, predica o proclama entonces un conmovedor sermón, terminando con estas palabras: arrepentíos y que cada uno de vosotros sea bautizado en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 38. Los hechos de las cartas de Pablo mencionan el bautismo del Espíritu Santo varias veces. Hechos 1:5, 8:16, 10:47, 11:16, 1 Corintios 12:13. El bautismo en el Espíritu Santo se refiere a la persona que experimenta, a veces dramáticamente, la presencia activa de Dios en su vida. Muchos cristianos creen que el bautismo de agua o en las aguas es solo un signo externo, mientras que el bautismo del Espíritu Santo es más significativo. Esta creencia ha llevado al crecimiento de un movimiento pentecostal y carismático. El bautismo del Espíritu Santo o con el Espíritu Santo se menciona muchas veces en el libro de los Hechos. Y el propósito principal es la vigencia del ministerio de los últimos días del maravilloso Espíritu de Dios. El Espíritu Santo está disponible para que tú también seas bautizado con él. Usted tiene que desear ese bautismo con el Espíritu Santo. Usted necesita buscar de Dios. Usted necesita orar a Dios para que Él, el Señor Jesús mismo, le bautice con el Espíritu Santo. Está disponible. Diga: Señor Jesús, bautízame con tu Espíritu Santo. Y no salga de su habitación hasta que usted sea bautizado con el Espíritu Santo de Dios. Y entre otra vez el día siguiente. Y entre otra vez el día que sigue. Y entre otra vez el día que sigue. Y siga orando, buscando la presencia del Señor. Y dígale: Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Y verá cómo el Señor, el cual quiere hacerlo, por su promesa, por su deleite, por su misericordia, por su favor, le derramará
le llenará en abundancia de su Espíritu Santo, y de ahí en adelante verá usted nuevas cosas y será un cristiano no solamente de nombre, sino un cristiano lleno del poder de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima semana. Shalom.